Paz y bien, estimados alumnos. Una vez más nos encontramos para disfrutar del maravilloso mundo de la matemática, en esta oportunidad con el tema evaluación de fórmulas lógicas. Con esta sesión tú podrás evaluar proposiciones compuestas y determinar su valor de verdad. Vamos a iniciar antes recordando algunos conocimientos previos, lo que son las tablas de verdad. Tenemos ahí la tabla de la conjunción. ¿Cuáles son los valores en la conjunción? Verdadero, falso, falso y falso. Observa, en la conjunción es verdadero solo si las dos proposiciones son verdaderas. En los demás casos es falso. La tabla de la disyunción. Verdadero, verdadero, verdadero y falso. Observa, la disyunción es falsa siempre y cuando las dos proposiciones sean falsas. En los demás casos es verdadero. La tabla de la condicional. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Observamos en la tabla solamente hay un caso que es falso, cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. En los demás casos es verdadero. Y la bicondicional es verdadero, falso, falso y verdadero. En la bicondicional es verdadero si los valores de ambas proposiciones son iguales. Observa también acá, es verdadero si los valores de ambas proposiciones son iguales. De lo contrario, la bicondicional es falsa. Muy bien, alumnos, podemos empezar con mucho entusiasmo. Veamos este primer ejercicio. Determina el valor de verdad de la proposición que estamos señalando si se sabe que el valor de verdad de esta otra proposición es falso. En primer lugar, debemos desarrollar esta proposición que nos dice que es falso. En forma semejante a las operaciones combinadas, primero se resuelve las paréntesis y luego resolveríamos el corchete mediante esta operación de la condicional. Significa que el resultado final estaría en la condicional. Si me dice que esta proposición es falso, entonces esta condicional sería falso. Colocamos su valor y ahora recordemos la tabla de la condicional. La condicional es falso solo si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Quiere decir que la primera proposición, la P, sería verdadera y la segunda proposición, que es la paréntesis, cuyo resultado estaría en la disyunción, sería falsa. Ponemos los valores y ahora resolvemos la paréntesis. La disyunción dice que es falsa. Recordemos entonces la tabla de la disyunción. Según la tabla de la disyunción es falsa siempre y cuando ambas proposiciones sean falsas. Por lo tanto, si esta disyunción es falsa, esta negación de P tendría que ser falsa y esta Q tendría que ser también falsa. Le ponemos sus valores, entonces ya hemos determinado cuál es el valor de verdad de P, verdadero, y cuál es el valor de verdad de Q, falso. En esta parte, observa que nos salió
la negación de P falso. Si la negación de P es falso, entonces P es verdadero. Coincide con lo que hemos obtenido en esta primera parte. Tenemos entonces ya los valores de verdad de P y de Q. Con esto ya podemos evaluar la proposición que nos está pidiendo el ejercicio. En primer lugar, ponemos los valores de P y de Q. P es verdadero, Q es falso. Y así colocamos a cada uno de las proposiciones su respectivo valor. Ahora sí empezamos desarrollando por la paréntesis. P o Q. Disyunción. Acá tenemos ya la tabla de la disyunción. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces la disyunción es verdadera. Debemos continuar con esta paréntesis de acá. P, entonces Q. La condicional. En la condicional, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, según la tabla de la condicional sería falsa. Entonces quiere decir que aquí esta condicional es falsa. Muy bien. Debemos ahora resolver P y la paréntesis que es falsa. Esta I es la conjunción. Recordemos la tabla de la conjunción. En la conjunción, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, como vemos aquí, la conjunción es falsa. Entonces acá sería falsa. Finalmente, debemos resolver la bicondicional con el resultado de la primera paréntesis verdadero y el resultado de este corchete falso. Recordemos entonces la tabla de la bicondicional. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, como acá, la bicondicional es falsa. Entonces, esa proposición es falsa. Sencillo, básico, elemental. Continuamos ahora con el ejercicio 2. Evalúa las siguientes proposiciones e indica si es una tautología, contingencia o contradicción. En el desarrollo de este ejercicio conocerás qué significan estos términos. Empezamos con el primer ejercicio, la A. Observa que debemos armar esta estructura. En esta parte de la derecha colocamos la proposición que vamos a evaluar. Y en la primera parte de la izquierda, las proposiciones simples que participan en el ejercicio. Observa que solamente tenemos en el ejercicio proposición P y proposición Q. Entonces, solamente son dos. Colocamos ahora los posibles valores de P y Q simultáneamente. Pueden ser que ambos sean verdaderos, la primera verdadera y la segunda falsa, la primera falsa y la segunda verdadera, o que ambas sean falsas. Empezamos ahora desarrollando la paréntesis. Conjunción. Recordemos, la conjunción es verdadera si ambos es verdadero. Entonces acá sería verdadero. En los demás casos es falso. Colocamos los valores. Muy bien. Ahora este resultado lo debemos resolver con la negación de P. Entonces vamos a poner primero la negación de P. Para estos valores de P, verdadero, verdadero, falso, falso, la negación sería todo lo contrario. Muy bien. Ahora sí podemos resolver. Mediante la disyunción, este resultado de la paréntesis con la negación de P. Recordemos
la disyunción. Es falso si ambas proposiciones es falsa. Por ejemplo, aquí vemos que las dos son falsas, entonces aquí sería falsa. En los demás casos va a ser verdadero. Ahí está. Muy bien. Ese es el resultado de la primera proposición compuesta. A esta le llamamos contingencia, porque en el resultado obtenemos valores verdaderos y falsos. Letra B. Armamos la misma estructura y como son también dos proposiciones P y Q que participan, sus valores van a ser los mismos. Empezamos desarrollando la paréntesis. P y Q. Recuerda que la I conjunción es verdadero si ambos es verdadero. En los demás casos es falso. Ahí está. Pero observa que antes de esta paréntesis está la negación. Entonces debemos negar este resultado. Ahí está la negación. Vamos ahora a la otra paréntesis. Acá tenemos que desarrollar la disyunción para la negación de P y la negación de Q. Entonces, primero hay que colocar los valores de la negación de P y negación de Q. Ahí está la negación de P y ahí está la negación de Q. Y recordemos ahora que la disyunción es falso si ambos es falso. En este primer caso, por ejemplo, sería falso. En los demás sería verdadero. Muy bien. Finalmente, debemos desarrollar la bicondicional con el resultado de esta parte, que es esta negación, y el resultado de la paréntesis, que es esta columna, de la disyunción. Entonces, esos dos resultados nos darán el resultado final. Recordemos que para la bicondicional es verdadero si ambos tienen el mismo valor de verdad. Acá, por ejemplo, vemos falso, falso. Entonces, aquí es verdadero. Verdadero, verdadero. También aquí es verdadero entonces. Y si observas, los otros dos casos también van a ser verdaderos. Nos salió todo verdadero. Muy bien. A este tipo de proposiciones se llama tautología. Excelente. Finalmente, el tercer caso. La misma estructura, los mismos valores para P y Q y empezamos con la paréntesis P o Q. Disyunción, que es falso si ambos valores de las proposiciones son falsas. Ahí está. En esta segunda paréntesis hay que negar a Q y negar a P. Negación de Q, negación de P. Y ahora resolvemos la conjunción. Recordemos que la conjunción es verdadera si ambas es verdadero, como el último caso, verdadero. En los demás casos será falso. Muy bien. Ahora resolvemos la doble condicional o bicondicional con el resultado de la primera paréntesis y el resultado de la conjunción de la segunda paréntesis. La bicondicional es verdadero si ambos tienen el mismo valor, pero si observas, en todos los casos los valores son distintos, por lo tanto, todo será falso. Excelente. A este tipo de proposiciones se le llama contradicción. Efectivamente, la matemática es muy hermosa. Veamos este ejercicio número 3. Me pide evaluar la siguiente proposición. Entonces, colocamos la siguiente estructura, igual como los casos anteriores. Observa
que en esta proposición compuesta hay tres proposiciones simples, P, Q y R. Acá se repite la Q y se repite la R. Entonces acá deben estar las tres proposiciones simples, P, Q y R. En este caso, para lograr todas las combinaciones, le ponemos 4 verdaderos a P y 4 falsos a P. Para Q le ponemos 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y para R, alternadamente verdadero, falso, hasta el final. Muy bien. Así logramos todas las combinaciones posibles. Empezamos. Primero la paréntesis, P o Q. Disyunción es falso si ambos es falso. De P y de Q. Veamos acá los valores de P y de Q. Acá al final ambos son falsos, entonces aquí será falso. En los demás casos será verdadero. Ahí está. Ahora, este resultado de la paréntesis lo debemos resolver con R, mediante la disyunción. Entonces vamos a colocar acá los valores de R para poderlo ver mejor. Ahí está. Ahora, otra vez la disyunción. Es falso si ambos es falso. Veamos en qué casos es falso acá. Solamente en el último caso sería falso. En los demás sería verdadero. Ahí está. Ese es el primer resultado de la primera parte de los corchetes. Veamos ahora la segunda parte. Acá debemos resolver mediante la conjunción los valores de Q y de la negación de R. Vamos a colocar entonces acá los valores de Q y en esta parte la negación de los valores de R. Muy bien. Ahora resolvemos la conjunción. La conjunción es verdadero si ambos es verdadero. Acá, por ejemplo, acá es verdadero, ¿ve? Y acá también hay otro caso que es verdadero. En los demás casos va a ser falso. Muy bien. Ese es el resultado de la segunda parte. Y ahora finalmente resolvemos la condicional con estos dos resultados parciales. Mediante la tabla de la condicional, recordemos, es falso si la primera es verdadera y la segunda es falso. Entonces veamos a ver, ¿en cuáles sería falso? Primera verdadera, segunda falso. Acá va a ser falso. Aquí no, aquí también. Primera verdadera, segunda falso. Aquí va a ser falso. Aquí también en este caso falso, otra vez falso. Aquí no va a ser falso, va a ser verdadero. Aquí en este caso va a ser falso. Primera verdadera, segunda falso. Y aquí al final será verdadero. Muy bien, le ponemos todos sus valores y ese es el resultado final. Según ese resultado final, ¿cómo se llama la proposición? Contingencia. Muy bien. Maravilloso. Ahora te dejo un reto. Yo sé que lo vas a resolver porque tú eres muy inteligente. Nos vemos, alumnos, en la próxima clase. Cuídense mucho y muchas gracias por tu atención.